Desde la etapa embrionaria, nuestras células luchan contra un medio hostil para conseguir que sus procesos fisiológicos cuenten con concentraciones, temperaturas y volúmenes adecuados que les permitan garantizar el equilibrio perfecto de la vida, la homeostasis. Bienvenidos a Oncofast, videos académicos sobre el cáncer. Comencemos. Video 7. Homeostasis. Las células de los tejidos de cada órgano derivan de las tres capas embrionarias: ectodermo, mesodermo y endodermo. Cada una de estas células tiene la capacidad de diferenciarse hacia tipos celulares específicos que migran y se van uniendo para dar origen a tejidos que dan lugares a órganos, y estos últimos forman los aparatos y sistemas que mantienen la vida del individuo. Ahora, para que todos estos sistemas de órganos funcionen y se garantice la supervivencia del individuo, son necesarias condiciones de estabilidad relativa en el medio interno. A esto se le conoce como homeostasis. Pero, ¿a qué llamamos medio interno? Como hemos visto en videos anteriores, los líquidos corporales se distribuyen en dos grandes espacios, conocidos el primero como el líquido intracelular y el segundo como el líquido extracelular, que es el líquido que está alrededor de todas las células del organismo. Este líquido extracelular puede dividirse en el líquido que circula por dentro de los vasos sanguíneos, conocido como plasma, y la segunda parte del líquido extracelular es el que se ubica en los espacios entre las células de los tejidos, por lo que se le conoce como líquido intersticial, líquido intercelular o líquido hístico. A este último, el líquido intersticial, intercelular o líquido hístico, es lo que se conoce como medio interno. Entonces, se dice que un organismo está en homeostasis cuando su medio interno cuenta con tres elementos principales. El primero es contar con concentraciones de gases, nutrientes e iones en niveles adecuados. Lo segundo es contar con temperatura y pH óptimos. Y lo tercero es contar con un volumen adecuado para la salud de las células. La homeostasis está constantemente siendo alterada por el estrés, es decir, por todos aquellos estímulos que tienden a generar un desequilibrio en el medio interno. Estos estímulos o factores estresantes son de dos tipos: externos, cuando nos referimos a estímulos mecánicos, térmicos, sensoriales, etc., o internos, cuando ocurren desequilibrios, por ejemplo, en los niveles de la glicemia, niveles de ciertas hormonas o niveles de oxígeno en el organismo. Afortunadamente, nuestro cuerpo cuenta con mecanismos que le permiten controlar o poner límite a estos factores estresantes y recuperar el equilibrio en el medio interno, es decir, la homeostasis. La regulación de la homeostasis está a cargo de dos sistemas: el sistema nervioso central, quien origina respuestas rápidas de control, y el sistema endocrino, quien genera respuestas más lentas pero más duraderas en el tiempo a través de la secreción de hormonas. Ambos sistemas regulan la homeostasis a través de dos mecanismos. Estos mecanismos tienen tres componentes básicos. El primero de ellos son los receptores, es decir, que ante un estímulo, sea externo o interno, existen receptores que captan ese estímulo, lo transforman en una información que viaja por una vía que se conoce como vía aferente hasta un centro integrador, generalmente el sistema nervioso central, donde se procesa esta información y se genera una respuesta que sale desde el centro integrador o de control por una vía eferente hasta una estructura u órgano efector. Esta respuesta puede condicionar o tener dos formas de presentación. Cuando la respuesta significa inhibir, terminar, eliminar el estímulo inicial, se conoce como retroalimentación negativa. Ahora, cuando la respuesta que da el órgano efector potencia el estímulo inicial, a esto se conoce como retroalimentación positiva. Visualicemos esto con ejemplos. Cuando los niveles de glicemia en sangre, los niveles de pH o de oxígeno se salen de los valores normales, ocurre un desequilibrio en la homeostasis. Y el organismo, a través de sus mecanismos de control homeostático, regresa al medio interno a su equilibrio, su nivel basal, o
dentro de los rangos de normalidad. Pongamos un ejemplo de una situación controlada como lo es la presión arterial. Cuando ocurre un incremento por encima de los valores normales de la presión arterial, se activan los receptores ubicados en los vasos sanguíneos, específicamente en las arterias. Estos receptores envían esa información al centro integrador, sistema nervioso central, donde se analiza esta información y se genera una respuesta que viaja por la vía eferente hacia los órganos efectores. En este caso, corazón y vasos sanguíneos. El corazón tiende a disminuir la frecuencia y la fuerza de contracción en cada latido, y por otro lado los vasos sanguíneos tienden a dilatarse o relajarse, y de esta manera el organismo consigue disminuir la presión arterial hacia los niveles normales o rangos de normalidad. Este es un ejemplo de retroalimentación negativa, que es lo que ocurre con mayor frecuencia en el organismo. Ahora, existen momentos en la fisiología en los que es importante que el estímulo se perpetúe para conseguir un objetivo benéfico para el organismo. A esto se le conoce como retroalimentación positiva, y el ejemplo que les traigo es el del trabajo de parto. Cuando la cabeza del feto comienza a ejercer presión sobre el cuello uterino, activa a los receptores de presión, quienes envían esta información por vía aferente hasta el centro integrador en el sistema nervioso central. Aquí hay dos estructuras importantes que se activan en este momento. La primera es el hipotálamo, que es una estructura en el encéfalo que produce la hormona oxitocina. Esta hormona es almacenada en la glándula pituitaria o hipófisis en su lóbulo posterior, y cuando se recibe este estímulo es liberada hacia la sangre, viajando por vía eferente hasta llegar al útero, donde estimula las contracciones del cuerpo uterino, haciéndolas cada vez más intensas y más frecuentes, lo que contribuye con la expulsión del feto y finalización del trabajo de parto. La homeostasis representa la salud del individuo, y su desequilibrio da origen a la enfermedad. Si este desequilibrio es severo, puede causar la muerte. Con este video cerramos la primera etapa de la sección OncoFast. Próximamente daremos inicio a la segunda etapa, donde les explicaré paso a paso la patología y fisiopatología de las neoplasias, incluyendo al cáncer, cómo se previenen, su detección precoz y la orientación inicial tras el diagnóstico. No olviden suscribirse al canal y compartir esta información con otros. Les habló el Dr. José Manuel García, y nos vemos en el próximo video.